placer. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la última mesa de diálogos conjuntos del 18º Congreso Argentino de Psicología, un congreso que viene llegando a su fin y que elige cerrar dándole un lugar especial a la escucha de las adolescencias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la última mesa de diálogos conjuntos del 18º Congreso Argentino de Psicología. Un congreso que viene esta última mesa de diálogos dándole un lugar especial a la escucha de las se superpone. Adolescencias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la última mesa de diálogos conjuntos. Paula, tiene abierta otra ventana usted con la transmisión, por favor, ciérrela, sí. Esta última mesa. A ver, perdón. Perfecto, adelante. Bueno, mil disculpas. Como decía, les damos la bienvenida a la última mesa de un congreso que elige cerrar su actividad intensa estos últimos días, dándoles un lugar especial a quienes escuchamos a las infancias y adolescencias. Esta última mesa de diálogos va a abordar los atravesamientos histórico-culturales en las infancias y adolescencias. Queremos agradecer especialmente a FEPRA por haber convocado a la Asociación Civil Fórum Infancias de Cava para participar en este espacio en el que vamos a tener el placer enorme de escuchar a Miguel Toyo, Gisela Untoiglich y Beatriz Janín, fundadores del Fórum Infancias e integrantes de su comisión directiva. La asociación integra la Red Federal Fórum Infancias junto con 24 otros fórums de Argentina y también la Red Internacional junto a los Fórums Infancias Chile, Guadalajara, Madrid y Aragón. Está conformada por profesionales del área de la salud, la educación y las ciencias sociales, comprometidos todos con la lucha contra la patologización y medicalización de las infancias y adolescencias. La Asociación Civil Fórum Infancias, CAVA, es miembro del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, junto a otras organizaciones del país elegidas en convocatoria del Ministerio de Salud de la Nación, y también forma parte de APIABA, la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires, y del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Va a abrir la mesa el licenciado Miguel Toyo, psicólogo especializado en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes y en temas de salud mental pública. Docente de grado y de posgrado, expresidente y actual consejero titular del Fórum Infancias en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, Ley Nacional 26.657. Expresidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y autor de diversas publicaciones. Luego escucharemos a Gisela Untoiglich, doctora en Psicología por la UBA, codirectora del curso de posgrado del Fórum Infancias y Flaxo, Despatologizando diferencias en la clínica y las aulas. Supervisora de hospitales públicos y escuelas, autora de numerosas publicaciones, entre ellas, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Y el cierre estará a cargo de Beatriz Janín, psicóloga, presidenta de la Asociación Civil Fórum Infancias, directora de las carreras de especialización en Psicología Clínica Infantil con orientación en psicoanálisis y en psicoanálisis con adolescentes de UCES y APBA. Es directora del programa de actualización en adopción de la Universidad Nacional de La Plata y autora de numerosos libros, entre ellos El sufrimiento psíquico en los niños e Infancias y adolescencias patologizadas. Bueno, los vamos a escuchar a ellos ahora y luego de las presentaciones nos reuniremos nuevamente para el diálogo conjunto. Está muteado, Miguel. Perdón, sí. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un placer compartir este espacio, con Beatriz y con Gisela y con Paula. Y además
Agradezco enormemente a la Federación de Psicólogos de la República Argentina y bueno, y saludo a mucha gente admirada, querida, valiosa, que sigue luchando no solamente por los intereses gremiales de los psicólogos, las psicólogas, sino también por la salud mental pública. En general, cuando nos planteamos la perspectiva histórico-social, lo hacemos desde alguna inquietud o pregunta del presente. Es como si dijéramos, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Hay alguna conexión entre hechos del pasado y este presente? ¿Reconocemos en ese derrotero una trayectoria, un sentido? ¿Cómo nos ha marcado lo histórico-social las infancias? La historia es una construcción narrativa que se hace desde cierta posición actual y cierto contexto actual. La lectura del pasado arma una pregunta y una resignificación de los hechos. Pensemos los textos de Freud y las relecturas que cada tanto hacemos y nos lleva a destacar algunas ideas que antes pasábamos por alto. Por ejemplo, en estos tiempos varios hemos vuelto a su famoso texto El porqué de la guerra. Y también a propósito de algo que escribí sobre los duelos en pandemia, me remití a dos escritos como Duelo y melancolía y nuestra actitud ante la muerte, de Freud. Un gran epistemólogo argentino, Gregorio Klimovsky, decía que la ciencia no parte de preguntas abstractas, sino de problemas. Es decir, las respuestas estarán dirigidas a ir resolviendo cuestiones que tienen coordenadas situacionales, seres humanos concretos que necesitan de nuestro punto de vista. Tengamos en cuenta que desde lo histórico social, los hechos se resignifican más allá de nuestra voluntad individual. Una huelga de mujeres de principios del siglo XX que culminara con el asesinato de las mismas es inscripta hoy en una saga relacionada no solo con el feminismo o las luchas obreras, sino también con la caída del patriarcado. Para otras perspectivas, no será más que un hecho revoltoso de lo que cada tanto nos presentan los medios, con un relato en el que deben ser acalladas para que todo siga igual de mal. Dicho sea de paso, podríamos coincidir hoy en que los medios de comunicación son los que dan formato a las respuestas y a las preguntas que nos hacemos. ¿Qué debo comer? ¿Qué consumir? ¿Qué ocurre con la política? ¿Qué pasa con la economía? ¿Quién tiene la culpa de la guerra? O padres y madres que se preguntan cómo dormir a su hijo o hija, qué límites ponerle, cuándo y cómo darle de comer, qué es nutritivo, si puede salir a la calle, si va o no con barbijo a la escuela, si le habla de la sexualidad y cómo. Los medios se encargan de dar formato a las preguntas y respuestas que nos hacemos respecto a infancias y adolescencias. Y no solo porque un o una especialista hable en TV o en las redes. También cuando sentencian a un adolescente mediáticamente antes de que intervenga la justicia o cuando abruman a los niños y niñas de publicidad hacia el hiperconsumo. En ese sentido, tenemos que hacer un trabajo de reseteo mental, como cuando lo realizamos con la compu, porque está saturada y no funciona bien. Estamos también atiborrados de información, que no siempre es conocimiento, imágenes, mensajes, voces que nos llenan, pero no nos brindan conocimiento. ¿Cómo nos reconfiguramos entonces? Insisto con una hipótesis. Ya estamos previamente cargados de una información y sería aconsejable no solo reconocerla, como se suele decir, deconstruirla, sino también, como propone Ana María Fernández, indagar la implicación. Es decir, darnos cuenta en qué medida nuestra subjetividad no solo sostiene, sino que se sostiene con esa información. El concepto conocido de obstáculo epistemológico de Gastón Bachelard, dando cuenta de la implicación narcisista del conocimiento, es convergente con lo que voy planteando. Entonces, ¿cómo nos dirigimos al histórico social en su articulación con las infancias?
Y voy a proponer 3 o 4 puntos al respecto. En primer lugar, ¿quién formula la pregunta y desde qué situación? O sea, no es lo mismo que lo haga una docente tratando de entender la alteración actual de los niños y niñas de primer grado que han vivido 2 años de pandemia, gran tiempo aislados, encerrados con su familia, atisbando la angustia de los adultos, adultas, cargados en una corporalidad sin despliegue y contacto con otros y otras. No es igual que lo haga una psicóloga preocupada por un adolescente que se pregunta por su género, pensando en un cambio de identidad. Pregunta que no es la misma que si hubiese surgido en un contexto de hace 20 años. Tampoco resulta igual que la pregunta se la formule una directora de escuela que recibe las quejas de padres por los riesgos que viven sus hijos o hijas a consecuencia del deterioro edilicio. ¿A quién le importa la educación pública hoy?, me dice una docente. Y agrega, escucho personajes en los medios que hablan pestes del Estado y yo soy una trabajadora estatal en una escuela del Estado que depende de las arcas también del Estado. Antes resultaba un honor ser maestra y una satisfacción poder dedicarse a la enseñanza sin estar pendiente de un techo que se caiga, una garrafa que explote, una ventana sin vidrio, espacios sin ventilación ni calefacción apropiadas. ¿Es solo que no importa la educación pública? ¿Es solo un defecto de las políticas? ¿O hay quienes prevén la exclusión social de niños y niñas por supuesta falta de méritos como un modo perverso de organización social? Me estoy refiriendo más que nada desde el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde pasan estas cosas, en donde nos preocupa la situación de la educación. ¿Desde cuándo ocurre esto y cómo se viene produciendo este cambio sociocultural hacia la educación pública? ¿Podemos tomar como una expresión naif la de un presidente que afirma que hay niños y niñas que caen en la escuela pública? ¿O deberíamos considerarla como una intervención más de los embates discursivos que desde hace décadas socavan el sentido de lo público? Quiero agregar algo al respecto. La dimensión de lo público no es una exterioridad que me circunda y me afecta según elija interactuar con ella o no. La dimensión de lo público conforma mi subjetividad. Y si digo conforma, lo digo en ese sentido como aquello que me forma con y como otros. El mismo estatuto de lo privado se sostiene en derechos y garantías públicas. Hablar de derechos de infancias requiere de un orden público que implemente políticas, garantice lo jurídico, reglamente y fiscalice. La alternativa a lo público estatal en realidad es una entelequia, porque ser niño o niña es serlo con otros, otras, en una sociedad que le reconoce y le brinda las condiciones para hacerlo. No es lo mismo formarse como ciudadano con derechos que como individuo usuario. Punto 2. La pregunta que formulo, ¿la formulo y desarrollo en forma individual, como si esto que ocurre solo me pasa a mí, o la podría compartir con otros, otras que también están implicados y implicadas? Otros y otras que tendrán quizás igual experiencia, pero diferentes puntos de vista. Bueno, por eso es que estamos reunidos en un congreso, por eso existe FEPRA, por eso con mis compañeras del fórum, Beatriz, Gisela, Paula, venimos compartiendo pensamiento, y bueno, y tantas otras y otros, venimos compartiendo pensamiento y trabajo de hace más de 15 años. Punto 3, es decir, estamos en el punto 1, partir de lo situacional, punto 2, compartir la pregunta y las preguntas y en los desarrollos, y punto 3, en esto que voy delineando como, podríamos decir, cauciones metodológicas, es imprescindible incluir lo siguiente. El objeto en cuestión, si me permiten el desliz cientificista, no entra en diálogo con nosotros respecto de la pregunta. Quiero decir,
Puedo compartir con otros y otras mi pregunta, pero para hacerlo con las niñas, niños, no lo podré hacer con todos y con algunos y algunas tendré que buscar una adecuación que lo haga posible. Se trata además no solo de una caución metodológica, sino fundamentalmente ética. ¿Cómo preservar en este propósito la dignidad de los niños y niñas a través de su participación y no transformarlos precisamente en objetos? Creo que esto exige, por un lado, de responsabilidad y ética del que se pregunta y la idoneidad de los dispositivos empleados. O sea, si aplicamos un dispositivo que solo recoge respuestas mediante un test, sin abrir la escucha al otro, otra, sin que medien modalidades en que ese otro y otra mejor se exprese, por ejemplo el juego, sin un compromiso y una capacidad de revisar las intervenciones, es probable que no recoja más que los limitados prejuicios iniciales. Punto 4. Quiero decir que estos pensares están atravesados por lo político, o sea, las condiciones sociohistóricas que pretendemos articular con las subjetividades de infancias se piensan desde una determinada posición. Por ejemplo, sabemos que desde hace por lo menos 2 décadas de salud mental, la salud mental se encuentra invadida por dispositivos adaptacionistas, patologizadores, medicalizadores, rotuladores de subjetividades, avalados por una pretendida neurociencia y los manuales DSM. Esto ha configurado no solo las prácticas, sino también la demanda. Demanda de pacientes que solicitan el diagnóstico para el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, como un trámite. Demanda de pacientes que vienen ya con una etiqueta de ADHD, TEA, TOC, TOD, etc. y buscan alivios sintomáticos. ¿Qué margen de maniobra tenemos como profesionales PSI para hacer lo que ética y teóricamente consideramos bueno? Va a depender justamente de las condiciones de nuestro trabajo, del medio en el que nos movamos, de la institución en la que trabajemos. Ese margen de maniobra puede ensancharse si compartimos la práctica con otros y otras, más aún si nos juntamos para denunciar las malas prácticas, si proponemos en los ámbitos de decisión políticas y programas respetuosos de la pluralidad científica, si damos a conocer nuestras ideas en los medios. Antes de ir cerrando mi exposición, quisiera dejar planteadas 2 cuestiones más a título de aportes parciales. Por un lado, creo que las infancias no solo son reproducciones determinadas por lo histórico-social, sino también creaciones. Hay algo acontecimental en las infancias. Se trata, como nos propone Gabriela Dicker, recogiendo el pensamiento de Hannah Arendt, de pensar la infancia como la irrupción de lo nuevo en la cultura. Y por otro lado, las respuestas que podamos ir construyendo no necesariamente concluirán con una identidad de infancia, como si perfiláramos el niño, la niña colonizado, colonizada de la modernidad o de la posmodernidad, o el niño o niña neoliberal. Me parece que estamos en un mundo donde las identidades se producen de modo más fragmentario, es decir, encontraremos diversas infancias, pero también diversidad y fragmentación hacia el interior de las subjetividades. Como plantean Juan Mora Heredia y Lilia Anaya Montoya, sociólogas de la Universidad Autónoma de México, al haber una fractura de los determinismos causales como factores únicos de interpretación, se producen varios planos de significación donde los individuos actúan y forman sus experiencias, donde las relaciones sociales derivan en afinidades efímeras y el individuo enfrenta un plano de multireferencialidad simbólica y comprensiva que fragmenta su sentido de pertenencia a un espacio cultural en especificidad. Pensemos que vivimos en un mundo en el cual, como dice Jorge Alemán, el neoliberalismo no produce hegemonía, pero sí un poder que coopta subjetividades. Bueno, desde que me recibí formé parte de la actividad gremial de los psicólogos y psicólogas. Tuve el honor de presidir la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires y compartir ese trabajo con gente muy querida y valiosa como Jorge Garaventa, Beatriz Janín y tantos otros y otras.
Creo que desde el inicio el sujeto no solo es un sujeto singular, sino también colectivo, que lleva consigo las marcas de su colectivo social, de su historia y el momento histórico en que le tocó nacer. Sigo creyendo firmemente en la capacidad y la fuerza de la lucha colectiva. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hola a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a FEPRA porque eligió al Fórum Infancias y sobre todo porque eligió la temática de infancias para las últimas 2 mesas de este encuentro. Y creo que esto es una decisión, y es una decisión política de FEPRA que celebro. Tenía pensado realizar una presentación hasta que me di cuenta la fecha en la cual sería esta mesa, y es el 26 de marzo. Un 26 de marzo de 1901 nacía mi abuelo materno. Una de las figuras más importantes y sostenedoras de mi infancia, y en homenaje a él va esta presentación. Mi abuelo era un jovencito de 15 años cuando le impusieron el uniforme de una guerra que no era suya. Con apenas 18 se convirtió en desertor. Dejó subrayada esta palabra. Escapando de la locura de la guerra, del hambre, del desamparo. Atravesó el océano y llegó a una tierra desconocida, sin idioma y sin familia. Y lo primero que hizo fue fundar una comunidad. Se llamaba el Poiliche Farban. Nunca supe qué quería decir esa palabra, ni siquiera sabía que la recordaba. Este 24 de marzo estaba en la plaza con mis compañeros y compañeras del fórum y de repente al lado mío se para una bandera que decía Farban. Yo hacía días que estaba buscando esa palabra en Google, que no sabía ni siquiera exactamente cómo se escribía y no podía encontrarla. Y la señora muy contenta me dijo, muy contenta que yo estuviera preguntando por eso, me dijo federación. Y cuando me dijo que esa palabra significaba federación, todo me cerró en relación a esta presentación. ¿Por qué les comparto esta parte de mi historia? Porque justamente la Federación de Psicólogos nos convoca a reflexionar sobre la psicología y las comunidades, sobre nuestra responsabilidad como profesionales de la salud mental en el devenir de nuestras infancias y adolescencias. Ciertos sucesos rompen la experiencia del tiempo lineal y previsible y se transforman en acontecimientos que marcan un antes y un después en la vida de las personas, de las comunidades. Algunos acontecimientos son individuales y otros los atraviesan colectivamente como sociedad. De qué respuestas construyamos depende muchas veces nuestra supervivencia, la de nuestra comunidad, y cómo esto a su vez traspase a las generaciones venideras. La pandemia, las guerras, son sucesos que en este momento nos atraviesan globalmente. Pero por supuesto no nos afectaron ni afectan a todos por igual. Dependerá de nuestros recursos psíquicos, simbólicos, materiales, de los contextos, de las políticas de Estado, pero sobre todo, como aprendimos estos últimos 2 años, de las redes que podamos tejer comunitariamente. Voy a realizar un salto para luego volver. Hace unas semanas, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dijo en una entrevista, en referencia a la enorme cantidad de estudiantes que no continuaron con la escolaridad durante la pandemia, que ya es tarde para intentar buscar a los alumnos que quedaron al margen estos 2 años. Seguramente estarán perdidos en alguna villa o actividades de narcotráfico. Estas declaraciones nos enfrentan a un problema gravísimo, ante la deserción de un funcionario público de su ocupación. Nos encontramos así ante un compilado de prejuicios, pero fundamentalmente ante una funcionaria que se desimplica de uno de sus trabajos principales, que es garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes estén en las escuelas aprendiendo realmente.
sobre todo habiendo atravesado una pandemia que puso especialmente en evidencia la pandemia de la desigualdad, como nos señala Nacho Levy, que hizo necesario que usemos mascarillas para cubrir boca y nariz, pero que dejó al descubierto las máscaras de la hipocresía, que develó las enormes fallas y carencias tanto en el sistema de salud como de educación. Se habla actualmente, se retoma un viejo concepto, de deserción escolar. Vuelvo a mi abuelo el desertor y busco en el diccionario y me pregunto, ¿cómo se armó este concepto tan disparatado? La palabra deserción viene del latín desertio, que significa acción y efecto de abandonar las obligaciones. Este vocablo se define como la acción y resultado de desertar, abandonar, dejar o huir un militar de su frente o de las filas del ejército o de la tropa, separarse, apartarse o alejarse de un grupo, colectividad o corporación, y también de los deberes y obligaciones. Se considera desertor al soldado para su bandera, como mi abuelo. Sin embargo, se habla de deserción escolar como el retiro voluntario de un educando que abandona el sistema educativo. Es decir, por lo tanto, el fracaso escolar, entre comillas, queda del lado del estudiante, es su responsabilidad individual, a lo sumo familiar, por lo cual ese estudiante no puede seguir el ritmo académico planteado. Por ende, la solución que se aparente es de orden individual. El foco se sigue ubicando en cada estudiante y no en el principal problema, que es cómo el sistema los dejó caer y fundamentalmente, ¿qué hará para refrescarlos, como nos señala Daniel Pennack? Es preciso subrayar que cuando un niño, una niña, un joven quedan excluidos del sistema educativo, esto rompe con las oportunidades, rompe con las promesas de un porvenir diferente. Es necesario entonces revisar toda esta conceptualización para que esto pase a ser una responsabilidad colectiva. Para que quede claro entonces, no existen niños y niñas desertores, no existe una psicología del niño o la niña desertores, existen políticas públicas que no los alojan, instituciones que los expulsan, realidades individuales, familiares y socioeconómicas que no son tenidas en cuenta, y programas de supuesta inclusión con los que no se cumplen. Retomando las palabras de Hannah Arendt, una crisis se convierte en un desastre solo cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es decir, con prejuicios. Tal actitud agudiza la crisis y además nos impide experimentar la realidad y nos quita la ocasión de reflexionar que esa realidad brinda. Esta crisis entonces que estamos atravesando como sociedad a nivel global debería estar haciéndonos cuestionar todo el sistema. Sin embargo, en vez de eso, la mayoría de las instituciones trata de continuar como si nada hubiera acontecido. Mientras tanto, cantidad de estudiantes que se han quedado fuera del sistema es escalofriante, así como la cantidad de chicos y chicas y jóvenes a los que les está costando muchísimo sostenerse en el sistema. El informe de UNICEF sobre el impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes de junio de 2021 advierte sobre el deterioro de las condiciones sociales y económicas de miles y miles de hogares a causa de la pandemia del COVID-19 y cómo esto atraviesa la vida de niños, niñas y adolescentes. Según este informe, en el 6% de los hogares, por lo menos uno de los chicos y chicas había interrumpido su escolaridad en 2020. También, y no es menor subrayarlo, hay un sesgo por género, porque muchísimas chicas y sobre todo adolescentes se han tenido que quedar en sus casas para cuidar a sus hermanos y hermanas. Esto significa que como mínimo 357.000 niños y niñas dejaron sus estudios en el primer año de la pandemia y hasta más de 690.000 luego. Un 19% no había retornado en 2021, con mucha disparidad, por supuesto, en las diferentes regiones. Por supuesto, hay que tomar en cuenta el acceso desigual a la tecnología. 1 de cada 2 hogares no tenía acceso a una computadora para uso escolar. También muchos maestros no la tuvieron. Según Carlos Clear
la niñez está determinada por la cronología. En cambio, la infancia la define como una experiencia singular entre un modo de cuerpo, un modo de lenguaje y un modo de tiempo, cuya duración es imprecisa, puede o no durar toda la vida, y que a veces, no siempre, y mucho menos en ciertas épocas, puede coincidir con la niñez. Entonces pensamos, gran cantidad de niños y niñas, sobre todo aquellos con sus derechos vulnerados, muchas veces no tienen el privilegio de poder vivir sus infancias como tiempo de asombro, de juego, de estudio, porque para eso tiene que haber adultos que cuiden, que no vulneren ni sean cómplices de vulneración de derechos, y un Estado que ampare y garantice el cumplimiento de estos derechos, y profesionales que acompañan. La fábrica y la escuela de la modernidad son dos instituciones que surgen de la mano. Encontramos muchas escuelas que intentan hoy fabricar sujetos competentes, que solo se ocupan de aquellos que pueden seguir el ritmo académico y adecuarse a lo esperable. Precisamos reflexionar acerca de esto. Escuelas que alojen la alteridad, que se planteen educar como un acto de creación, de novedad, no de una repetición de la mismidad, como si no estuviéramos atravesados por el contexto, lo histórico, lo político, las subjetividades y las circunstancias en las cuales los encuentros se producen, como si los contenidos pedagógicos pudieran estar por fuera de la historia y el contexto y de las singularidades que se encuentran en cada experiencia. Lo que observamos en la actualidad es un escandaloso intento de reducir al otro a mi mismidad, a mi supuesta normalidad. Lo que se produce es un arrasamiento del otro en sus diferencias. Entonces, solo queda ser un niño raro o portador de algún diagnóstico que lo iguala a otros raritos, los disléxicos, los desatentos, los hiperactivos, los autistas, sin tomar en cuenta el sufrimiento individual, pero también los atravesamientos colectivos. Estos etiquetamientos que en los últimos meses han aumentado exponencialmente otorgan un sentido unívoco a todo lo que le ocurre a cada pequeño o cada pequeña, y todas las explicaciones pasadas, presentes y futuras confluyen en dicha etiqueta. Es necesario subrayar que lo que se dice de un niño o una niña en el ámbito escolar, como en el espacio familiar y más aún en el clínico, no solo lo describe, sino que lo constituye y construye una valoración del mismo que determina su vida, establece cómo será mirado por los otros y las otras, y en definitiva cómo se verá a sí mismo. Las etiquetas diagnósticas condicionan lo que se esperará de él a cada paso. No somos neutros en nuestras valoraciones, no somos neutros en la mirada que forjamos, no somos neutros en las consecuencias que producimos con nuestro accionar o con nuestra acción. No somos neutros en nuestros abordajes clínicos. ¿Qué sucede en la vida de un niño o una niña cuando se le señala constantemente que su subjetividad está en déficit? ¿Por qué no es igual a las otras subjetividades normales que se esperan encontrar, por ejemplo, en las escuelas? Cuando el relato que se les devuelve de sí mismo está solo en relación a lo que no pueden, no alcanzan o a sus propias fallas. Porque todos estos dichos, sentencias, prejuicios y juicios van ejerciendo efectos sobre cada niño, cada niña y cada joven, cambiando incluso la mirada que los otros tienen de ellos mismos y su propia mirada. Estos decires construyen subjetividad y arman la mirada que el niño y los otros tengan de él. Nuestra esperanza, dice Hannah Arendt, siempre está en lo nuevo que cada generación trae consigo. Y justo porque solo podemos basar nuestra esperanza en esta novedad, corremos el riesgo permanente de destruirlo si tratamos de controlarlo, empeñándonos en decir a los recién llegados cómo deben ser. Estamos hechos de tiempo, de historias, de deseos, de fantasmas, de apuestas, de significantes que otros vertieron sobre nosotros. Precisamos de la narración del otro, de que el otro nos arme un lugar. No hay constitución subjetiva por fuera de un vínculo, no hay aprendizaje por fuera de una relación.
Deleuze plantea que aprender no se trata de reproducción de lo mismo, sino de encuentro con el otro en su diferencia. Se trata entonces de recibir y alojar al otro en su otredad, para construir una nosotredad novedosa, que no existía antes de estas experiencias de encuentro. Se teje una trama inédita con hilos viejos y nuevos que construyen una nueva y posible convivencialidad. Muchas gracias. Está muteada, Beatriz, por favor, desmuteese. Ahí está. Bueno, sí, no está. Bueno, buenos días a todas, todos. Agradezco muchísimo a los organizadores del Congreso y a la Comisión Directiva de FEPRA la invitación a participar en este evento. Y además estoy como muy contenta y es un honor para mí. Quisiera además leerles una frase de Didi Uberman que me parece, por lo menos que a mí me resulta importante en estos momentos, que dice: si la imaginación, ese trabajo productor de imágenes para el pensamiento, nos ilumina por el modo en que el antes reencuentra el ahora para liberar constelaciones ricas de futuro, entonces podemos comprender hasta qué punto es decisivo este encuentro de tiempos, esta colisión de un presente activo con un pasado reminiscente. Y la tomo además en especial porque este congreso, posiblemente por la coincidencia que tuvo con el Día de la Memoria, me remite a un pasado. La primera vez que presenté un trabajo así en público fue en el Congreso de FEPRA de 1980, congreso que se hizo en Rosario, en plena lucha contra la dictadura, y en lo específico los psicólogos teníamos dos cuestiones. Una, por supuesto, era como bandera de ese congreso la aparición con vida de Beatriz Perocio, que además, bueno, hoy estamos en esa sala, en una sala con su nombre, pero además estábamos luchando contra la resolución de incumbencias de los psicólogos del gobierno militar, por el cual no podíamos ni ejercer la psicoterapia, ni el psicoanálisis, ni nada. Había salido ese mismo año. En realidad, ¿por qué lo traigo? Porque esto se anuda con este presente en el que puedo estar en esta mesa, por un lado, con mis queridísimos compañeros del fórum, pero también en un ámbito en el que participé desde inicio como FEPRA, de diferentes maneras, es decir, y sentirme en un presente en el cual seguimos, si quieren, hermanados, trabajando, luchando y sosteniendo esperanzas. Pero por otro lado, si estamos acá y si enlazamos pasado y presente, es como dice Uberman, para construir futuro. Y para eso, evidentemente, tenemos que encontrar los intersticios en un mundo muy difícil, aquellas grietas, aquellos agujeros, y sobre todo apelar a la imaginación. Venimos de 2 años en los cuales hicimos duelos, fluctuamos entre la incertidumbre y la necesidad de inventar nuevos recursos, de descubrir nuevos caminos. Y niños, niñas y adolescentes también vienen teniendo que realizar duelos y vienen sufriendo mucho durante estos años, y en gran medida ese sufrimiento no viene siendo demasiado escuchado. En realidad se han encontrado con madres, padres, maestros sumidos en angustias, depresiones, temores y a la vez sobreocupados.
con dificultades para contener sus angustias y para ayudar a los niños a tramitar la situación. Ahora, se confirmaron cosas que sabíamos, pero que aparecieron como cosas importantísimas. Una es la fuerza que tiene lo social en la conformación del universo infantil. Esto es clave. O sea, estamos constituidos por múltiples historias y marcados todos por los avatares de una sociedad en la que vivimos y también por la historia de esa sociedad. ¿Cuál es el modelo de niña y niño en cada momento histórico? Va a ser diferente, pero también van a ser distintos los efectos que tiene en su devenir sujetos la trama social de la que forman parte, los valores de esa sociedad y de su grupo de pertenencia, los modos de transmisión y hasta las vías de inscripción y de tramitación de situaciones traumáticas. En estos años, niñas y niños se vieron obligados a tramitar temores propios y ajenos, angustias y depresiones de sus padres, ausencia del contacto con otros niños, y esto terminó trayendo dificultades tanto en la primera infancia como en las niñeces y en las adolescencias. Es decir, debemos tener en cuenta, por otro lado, que aún en un mismo tiempo y en un mismo lugar, hablamos de infancia, pero hay infancias diferentes y adolescencias diferentes, y que esto acarrea distintos tipos de sufrimiento. Ahora, la otra cosa que aprendimos y que confirmamos en todo caso fue nuestro papel como fundamental en situaciones complejas, traumáticas, de catástrofe difícil, y el replanteo de nuestras intervenciones en los diferentes espacios por los que transitamos. Por lo menos a mí me quedó muy claro de que lo importante es la conceptualización que hagamos para trabajar con niñas, niños y adolescentes de la constitución psíquica, de la importancia del contexto y de sostener un posicionamiento ético. Es decir, el encuadre puede variar totalmente y está sujeto finalmente el encuadre, las intervenciones en distintos ámbitos, y está sujeto a la creatividad del profesional. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que la tecnología nos permitió estar juntos, permite este congreso, por ejemplo, pero también, como ya dijo Miguel, implica un cúmulo de información que suele ser improcesable, sobre todo para niñas y niños, y produce efectos en sus modos de pensar y de sentir. Sabemos también, y lo confirmamos, y lo dijo Gisela, que en situaciones de angustia y desesperación colectivas, la única salida es el establecimiento de lazos solidarios. El problema es que con bastante frecuencia y como efecto de la sociedad neoliberal, pueden predominar el individualismo, la ruptura de lazos sorofraternos y caer el compromiso con los otros. Cuando esto ocurre, cuando la consigna es sálvese quien pueda, los que más sufren y quedan desprotegidos son los niños y los adolescentes, en tanto son los que necesitan de las redes de adultos. Y entonces tenemos dos cuestiones imprescindibles, la solidaridad y la creatividad. Ahora, la creatividad es algo que también el neoliberalismo cercena, o sea, privilegia una productividad vacía, como cuando se espera que los niños llenen cuadernos y copien del pizarrón, en lugar de fomentar juego, fantasía, creación libre. El lazo social y el discurso cultural facilitan o no procesos psíquicos, defensas, deseos, tipos de pensamiento, se van constituyendo con otros, en un entramado vincular en el que cada niño podrá tomar aspectos, rasgos, segmentos de lo transmitido, pero quedará marcado por esos lazos y ese discurso, tramitándolo con las herramientas que tenga. Ahora, no solo nos constituye subjetivamente el entorno actual, lo sociopolítico de cada época, sino también lo vivenciado por las generaciones anteriores. Y para que esas vivencias no dejen puras marcas de dolor, sino que abran nuevos sueños y posibilidades,
tienen que haberse convertido en historias. Esto es lo que hicieron madres y abuelas de Plaza de Mayo. Fueron relatando historias y descubriendo historias y sosteniendo la memoria. Es lo que hicieron nuestros abuelos cuando nos pudieron transmitir sus vicisitudes y nos permitieron anudar a ellos, a sus recuerdos, nuestras propias vivencias, nuestros dolores, nuestros ideales y esperanzas. Por el contrario, si los niños se encuentran con adultos a los que les cuesta sostenerse a sí mismos, que no pueden armar relatos, el desamparo infantil y las sensaciones de soledad se acrecientan. Venimos viendo que en momentos de incertidumbre se hace más difícil asumir los roles parentales. Además nos preguntamos si siempre se necesita una tribu para criar a un niño, ¿cómo hacerlo en el momento en que el cuidado supone el encierro endogámico? Así niños muy pequeños se encontraron en un comienzo encerrados en la situación familiar y todos dijimos, bueno, para un bebé eso no traería problemas. Sin embargo, sí trajo problemas porque madres y padres se han sentido agobiados, sofocados por la dificultad de no poder compartir con otros la crianza, abrumados por las obligaciones, asustados, con temor a su propia vida y a lo de los seres queridos. Lo que venimos viendo entonces son retrasos importantes en la adquisición del lenguaje, que ya existían pero que se incrementaron, y dificultades para establecer vínculos con otros. Uno se podría preguntar cómo poner palabras a lo que se siente cuando los adultos no le pueden poner palabras. La ausencia de conexión del otro, que lleva a una carencia de juego y de lenguaje, los deja sin recursos simbólicos para tramitar pulsiones, con lo que terminan en funcionamientos impulsivos que aparecen ahora y que son poco tolerados por los adultos y que se pueden adjudicar a cuestiones orgánicas, etcétera, biológicas, que sería absurdo, digamos. Hay una historia en esto. También los niños de edad escolar sufrieron mucho, y esto lo vemos cuando se alzan voces que plantean que los niños están desatentos en las escuelas y que entonces se ha incrementado el trastorno por déficit de atención. Es decir, en realidad, en lugar de pensar que lo que se manifiesta es cómo la capacidad de concentración se puede modificar de acuerdo a situaciones externas al sujeto mismo, y que es una capacidad variable. En realidad lo que pasa es que sigue estando vigente una idea, que es la idea en definitiva del capitalismo, uno podría decir, que es la idea de que niñas y niños tendrían que funcionar como máquinas. No son máquinas. Nos lo demuestran con manifestaciones que denotan un nivel de sufrimiento altísimo. También los adolescentes vienen sufriendo consecuencias importantes, y a mi entender son los que más vienen sufriendo, porque en un momento en que la vida es una especie de terremoto, ese terremoto se ha producido en una época en la que todo se mueve y los parámetros habituales no sirven. ¿Qué les pasa cuando la sobrevivencia está en juego y la idea de cuál es el camino a seguir no resulta fácil? O cuando el temor al futuro, la idea de incertidumbre lo tiñe todo y no hay quien ofrezca esa seguridad de un derecho de mirada y de palabras sobre un devenir propio. Frente a esta preeminencia del presente, se puede instalar la idea de un no futuro, de un eterno presente en el que nada puede modificarse. En ese sentido, y es una de nuestras tareas, tenemos que ayudar a construir un tiempo que no quede en un puro ahora, que se puedan hilvanar proyectos, que se posibiliten fantasías y sueños en relación a un mañana. El no futuro los puede llevar a la desinvestidura del mundo y al repliegue libidinal o actuaciones autodestructivas. Nosotros también tenemos que pensar un futuro. Y para eso nos oponemos a todo intento de mecanización del ser humano y a naturalizar la exclusión que prima en el mundo. Y nos oponemos a patologizar conductas que son respuestas a un momento difícil, modos de decir aquello para lo que no hay demasiadas palabras, formas de mostrar el sufrimiento. Defender la vida implica siempre abrirse a lo novedoso y rastrear nuevos caminos, en lugar de etiquetear, catalogar, fijar un sello sobre lo que puede ser puro devenir.
supone siempre defender la posibilidad de movimiento, de transformación. Insisto en que Joyce McDougall afirma que los niños son auténticos creadores, pero suele haber una violencia social contra esa creatividad y muchas veces son los mismos profesionales los que ejercen esa violencia. En ese sentido, el modo en que nos posicionemos como terapeutas, el modo en que abordemos a un niño o a un adolescente, va a estar absolutamente ligado a una concepción del otro como semejante o no. Quizás en un mundo en el que el consumismo viene ocupando un lugar privilegiado y la idea de hasta manipular las emociones está muy vigente, escuchar y abrir posibilidades creativas para que se acceda a la libertad posible es casi un acto subversivo. Suponer a un niño desde muy pequeñito como sujeto digno de intercambios simbólicos, trabajar con ellos para que puedan expresarse libremente, para que puedan desplegar deseos y para que pasen de conductas autodestructivas a posibilidades creativas, para que el sufrimiento no los anestesie ni les quite los deseos de vivir, de experimentar, de hacer nuevas búsquedas, es un posicionamiento ético y político. Por último, no tener en cuenta la violencia social que se ejerce sobre muchos sujetos también es posicionarse en una idea de un mundo en el que las determinaciones son solo internas. La pobreza, la falta de recursos necesarios, la inseguridad económica, la represión, son modos de violentar la infancia y dejan marcas. Entonces, tomar en cuenta la historia colectiva y la realidad actual, los conflictos que están presentes, el grupo socioeconómico al que pertenece ese niño y los condicionamientos subjetivos que esto implica es clave. Como psicólogos no somos testigos mudos y pasivos frente a la realidad sociopolítica, sino participantes activos hasta cuando atendemos un bebé. Es decir, ya el pensar la infancia como momento de despliegue de posibilidades va a resultar siendo un acto clínico político. Pensemos cuántos movimientos deshumanizantes se realizan con niñas y niños cuando se les aplican protocolos que no solo no tienen en cuenta sus particularidades, el momento que atraviesan, sino que están sacados del contexto, fuera de todo lugar y grupo. Entonces, tendremos que transformar esas etiquetas invalidantes, esas certezas que anulan el futuro en preguntas, dudas, en lo incierto de la vida misma, en futuros abiertos y esperanzas compartidas. Posiblemente, dentro de esta lógica consumista que rige hoy en día, podemos pensar que la medicalización de niños, adolescentes y hasta adultos es el síntoma de una sociedad que no tolera el despliegue subjetivo. Sabemos que la salida es colectiva y que es importante que sostengamos ceros, como ligazón, como armado de nuevos caminos, de lazos con otros, y trabajar frente a las urgencias del momento con la idea de que todo esto tiene que ir armando un tejido y en algún momento puede ser historizado. Es decir, que esta sucesión de situaciones vividas se transformen en historia para que no queden justamente marcas traumáticas y para que se pueda relatar todo lo que vivimos a las generaciones venideras. A mí me gustaría que el derecho a narrar lo tengan niñas, niños y adolescentes y que les demos los elementos para hacerlo. Para terminar, Carlos Clear, en el libro Mientras respiramos, dice: no olvidar que en cierta literatura las pestes, las epidemias y las pandemias crean también escenarios de cofradía y de amor, pequeñas políticas que afloran cuando alrededor todo es bruma, parece desmoronarse y los individuos deambulan sin ton ni son. Las pequeñas políticas, esos escenarios de cofradía y de amor, no se dan solo en la literatura, sino que se vienen dando también en diferentes espacios. Se han ido conformando escenarios de solidaridad, de colaboración,
de armado de lazos afectivos e intelectuales, de creación colectiva. FEPRA y el Fórum Infancia son ejemplos de esto. Que podamos reemplazar la idea de productividad por la de creatividad, fomentar la solidaridad y sostener esperanzas, y esto es clave, darnos cuenta de que no todo es negro, porque hay intersticios, porque hay lugares por donde entrar. Pienso que es el modo en que podemos de a poquito ir cambiando el mundo para que niñas, niños y adolescentes puedan habitar un tiempo mejor. Sigamos trabajando en este sentido. Nada más, y gracias. Bueno, muchísimas gracias por hermosos aportes. Estamos sobre la hora, nos queda un minutito, así que si alguno quiere tener alguna mínima intervención de cierre, y si no, quedará despedirnos en esta oportunidad y dejar el diálogo para otra. Bueno, Miguel, estás muteado. No sé si... No, Gise, creo que... Me parece que Beatriz fue bastante concluyente. No sé, Gise, que si ibas a decir algo. No, solo invitar a las redes de Fórum Infancias, a quienes tengan ganas de conocernos. Hay muchísimos trabajos, conferencias, escritos de todos nosotros y de muchos otros compañeros y compañeras que están disponibles en la web para compartir, sea la web del Fórum, foruminfancias.com.ar, o Instagram, o Facebook, o Twitter. Los invitamos a todos y a todas a entretejerse con nosotros, porque, bueno, de eso se trata en parte lo que quisimos transmitir, de este tejido de redes, de este trabajo entre disciplinas, de este diálogo siempre abierto y en el cual todos y todas estamos aprendiendo mientras nos acompañamos. Muchas gracias. Yo quisiera volver a agradecer a FEPRA por este espacio que nos dieron, porque por otro lado, bueno, yo insisto, yo me siento de las dos instituciones, digamos, y bueno, creo que nos pasa mucho esto, digamos, y quiero realmente agradecer. Y si tengo un minuto, quiero leer una frase. No tengo un minuto, bueno, no importa, digamos, se los pasaré en un trabajo escrito, pero pero insisto, creo que esta cuestión de hermanarse, de ligarse y de ir trabajando juntos es importantísimo. Y de rescatar historias. Bueno. Quedamos en la sala entonces para el cierre.